Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ser anfitrión era una forma rápida de ganar dinero, pero tenía un costo para mi cuerpo, como vender mi alma al diablo, excepto que estaba subastando mis órganos pieza por pieza, primero mi estómago, luego mi hígado, y eventualmente el resto seguiría. Krit se descontroló por completo. Me dio un ultimátum: dejar el trabajo y trabajar como asistente de gerente en la escuela de música de su madre en su lugar. Y como ya tenía suficientes ahorros para mi educación, debería aprovechar esta oportunidad para volver a mis estudios de arquitectura como siempre había querido. Además de eso, Pickett insistió en que me mudara del departamento en el que me había alojado y viviera en otro apartamento que había comprado con inversión. De esa manera, no tendría que preocuparme por encontrar un lugar más cerca de la universidad, ya que la casa de mi familia estaba demasiado lejos de la ciudad. Todo tenía perfecto sentido, hasta el momento en que tuve que mudarme al nuevo apartamento. Pickett lo llamó una inversión a largo plazo, diciendo que los valores de las propiedades aumentarían con el tiempo. Dijo que solo me dejaría quedarme ahí por ahora, pero si ese fuera el caso, ¿por qué la propiedad estaba a mi nombre? Al final, acepté su amabilidad y apoyo. Después de haber pasado por la terrible experiencia de que Pickett resultara herido y cayera en coma, llegué a comprender verdaderamente lo que sentía ver sufrir a alguien que amas. No quería que pasara sus noches preocupándose por mí, si estaba bebiendo demasiado, si mi cuerpo se estaba deteriorando por la forma en que vivía, y así mi vida se convirtió en la de un estudiante universitario común. Me levantaba temprano para las clases, trabajaba a tiempo parcial en la escuela de música y bueno, tenía un novio ridículamente guapo que me recogía del campus con regularidad. Esa noche, después de que terminaron las clases, salí del aula y bajé las escaleras. Pickett probablemente ya estaba esperando en el estacionamiento. Cuando bajé las escaleras frente al edificio, alguien me llamó. ¡Wow! Me giré para mirar. Era uno de mis compañeros de curso menores, un miembro de mi grupo de proyecto. Como me había tomado un tiempo libre de la escuela, todos mis compañeros de clase ahora eran técnicamente menores que yo. Muchas gracias por venir antes. Se me fue por completo esa ley de zonificación, dijo, entregándome una paleta. Toma esto como agradecimiento por ahora. Te invito a comer la próxima vez. Oye, no es necesario. Eso es más que suficiente. Tomé la paleta por el palo. Él acababa de cometer un pequeño error al presentar sobre la distancia requerida entre los edificios y la carretera principal según la ley. Muy bien, gracias de nuevo, Piguayu. Saludó con la mano antes de marcharse. Me guardé la paleta en el bolsillo trasero y seguí caminando hacia el estacionamiento de la facultad, donde habíamos acordado encontrarnos. Pickett ya estaba ahí, apoyado en el coche mientras hablaba por teléfono. Todavía llevaba su uniforme de policía, ya que había ido directamente del trabajo a recoger a Sintok y dejarlo antes de venir aquí. Mi corazón latía con fuerza. Era alto, guapo y tenía una presencia innegable. No importa qué parte de él mirara, mi pulso se aceleraba, peligroso. Si no estuviéramos ya juntos, haría todo lo posible por conquistarlo, pero si él daba el primer paso, me haría el difícil, solo un poco, antes de ceder, porque honestamente no había forma de que pudiera resistirme a él. ¿A quién viene a recoger, capitán? Pregunté cuando guardó su teléfono después de terminar la llamada. Solo recojo a un estudiante y lo llevo a casa sano y salvo, respondió Pickett con suavidad, abriéndome la puerta del coche. Le di las gracias y entré. Una vez que él también estuvo sentado dentro, me giré para preguntar: ¿entonces tengo que darte ese masaje hoy? Los ojos de Pickett brillaron con picardía y mi pecho se tensó con anticipación. Sabía lo que acababa de provocar y definitivamente iba a pagar por ello, pero simplemente no pude evitarlo. Llegamos al apartamento alrededor de las 9 p.m. Mi unidad estaba en el piso 38, ofreciendo una vista completa e impresionante del horizonte de la ciudad.
¿Quieres pedir comida primero, Picrit? Pregunté al entrar en la habitación. Pasé por el pasillo hacia el área principal, que estaba dividida en diferentes secciones, un espacio de trabajo, un sofá grande en la sala de estar y más allá mi dormitorio. En el lado opuesto, pasando la sala de estar, estaba la mesa del comedor y una larga encimera de cocina contra la pared. Una gran isla de cocina con encimera de mármol se encontraba ligeramente apartada, sirviendo como espacio de preparación de alimentos. Me dirigí a la nevera, agarré una botella de agua y tomé un sorbo. Como habíamos regresado tarde, cocinar no pareció una opción esta noche. Estaba a punto de abrir mi aplicación de entrega de comida cuando me giré para preguntarle a Picrit de nuevo, solo para darme cuenta de que no me había respondido. Fue entonces cuando de repente se presionó detrás de mí. Pon las manos en la pared. Ahora, ordenó. ¿Qué? Ni siquiera terminé mi frase antes de que me agarrara los brazos y los colocara contra la pared. Luego me separó los tobillos con una patada.